el tema que ustedes pueden ver ahí, donde dice: las consecuencias que te acarreas son desastrosas. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en el día de hoy. Número 1, el trasfondo, vemos que Judá había sido cautiva por Nabucodonosor, un rey grandísimo, poderosísimo, en uno de los imperios, no el uno, sino que el más grande imperio que ha existido en el mundo, el imperio babilónico. Jeremías dijo en su visión, en su profecía, que le entregó al pueblo de Judá: este pueblo va a ser cautivado, va a ser llevado cautivo por la nación de Babilonia, y van a estar cautivos 40 años. Imagínese usted, 70 años. Y lo dijo él 40 años antes de que sucediera. Definitivamente, esto era una revelación de Dios. Era una profecía que Dios le estaba dando al profeta Jeremías para que preparara el corazón y la mente de aquellos judíos que estaban totalmente calmados, pensaban que nada pasaba, pensaban de que todo estaba bien, ellos tenían sus casas, tenían su comida y estaban viviendo desahogadamente, cuando de repente, de la noche a la mañana, 40 años después que Jeremías haya profetizado, viene el ataque babilónico y se lleva todo ese pueblo a lo que es hoy día, como les dije, Irak. El pueblo de Judá debía de haber estado 70 años en cautiverio babilónico, pero viene ese hombre llamado Ciro y deja ir al pueblo antes de que se cumplan los 70 años. A los 50 años, él deja ir un grupo pequeño, y el mayor grupo se mantuvo en cautiverio, pero él dejó ir un grupo pequeño de vuelta a Israel, a su tierra en Jerusalén. Entonces fue el primer rey que rompió aquel cautiverio, fue aquel hombre llamado Ciro. El punto principal aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel eventualmente regresó a aquel pequeño grupito que Ciro mandó a regresar a su propio pueblo, y cuando llegan a Jerusalén encuentran, por supuesto, el templo totalmente destruido. Estaba en ruinas el templo. Comienzan entonces a repararlo, dice la Escritura que comienzan a trabajar, pero pronto se desanimaron y se detuvo la reedificación. O sea, lo que pasó fue esto: llegaron a Jerusalén, vieron que el templo estaba destrozado, tomaron ánimo para arreglarlo y comenzaron a repararlo, pero encontraron algunas dificultades. ¿Cuál fue? Enemigos que querían que no se levantara el templo. Y ellos se desanimaron completamente y ellos dejaron de reconstruir el templo. Y pasaron, hermanos, dicen, cerca de 20 años y el templo seguía en ruinas. Imagínese usted, este es el trasfondo nada más de todo lo que vemos, y ahora venimos con Ageo. Nadie movía un dedo y el templo 20 años destruido, y ellos 20 años que habían llegado de Babilonia, el primer grupo que había sido enviado por Ciro. Ellos se entusiasmaron a arreglar el templo, pero se desanimaron al poco tiempo y quedó todo en la nada. Y aquí entonces encontramos a Ageo capítulo 1, en el versículo 2, donde dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto es lo que estaba diciendo la gente de Judá, del pueblo allá en Israel. El templo estaba en ruinas y el pueblo decía, aparentemente, no ha llegado el tiempo todavía de que lo arreglemos. Todavía no se cumple el tiempo. ¿Qué estaban esperando esa gente? Me gusta la versión de otra Biblia, la nueva versión internacional, que solamente la tomo de referencia, donde dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado. Entonces mi pregunta es, ¿qué estaban esperando? Ellos estaban en Jerusalén, el templo estaba en ruinas. ¿Qué estaban esperando? Pasaron los años. Gente siguió viniendo de Babilonia a Jerusalén. Habían nuevas fuerzas, nuevos ánimos, pero todos los demás los convencían a los que venían, todavía no es el tiempo apropiado.
¿Qué estaban esperando? Por eso cuando yo leí esto dije, sorprendente, ¿cuándo será el momento entonces que nos decidamos a hacer algo? ¿Cuándo es el momento en que cada uno de nosotros quiere pasar al frente y tomar el paso decisivo, y en este caso, acercarnos a Dios, aceptar a Jesús? ¿Cuándo será el momento de hacerme miembro de la iglesia? No, todavía no es el tiempo. ¿Cuándo será el momento de bautizarme? Bueno, no sé, cuando sienta bautizarme. Ese es el mismo pensamiento que la gente tenía en ese tiempo. Todavía no es el tiempo que obremos, que trabajemos, que levantemos, que nos ocupemos, que ocupemos nuestros talentos, nuestros dones en la reparación o reedificación del templo. Todavía no es el tiempo. Pero ¿qué pensaba Dios? Según lo que vemos y leemos en Ageo 1:2, Dios está enojado. Y Dios dice, esta gente dice que todavía no es el tiempo. Por eso que yo preguntaba, ¿cuándo será el momento de dejar esos pecadillos que todavía manejan nuestros sentimientos, manejan nuestras emociones, manejan nuestras actitudes y corrompen nuestro testimonio ante los demás y aún dentro de la misma iglesia? ¿Cuándo será el momento de ponerme a cuentas con Dios? Porque Dios estaba preguntando eso. Este pueblo dice que todavía no es tiempo, que están esperando. Y si Dios decía eso en ese tiempo, ¿qué dirá con nosotros? La palabra de Dios continúa en Ageo 1:3-4, donde dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? Note la pregunta. Este es Dios hablando a través de Ageo al pueblo y diciéndole, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? Tú estás tomando el tiempo que yo te doy a ti para que lo ocupes en el ministerio, lo estás ocupando para ti nada más. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? En otras palabras, tienes tiempo para ti, pero no tienes tiempo para mí. Interesantemente, la pregunta es, ¿tienes tiempo para tus cosas y para mí me dejas de lado? Mientras yo leía a Ageo, yo podía asimilar lo que sucedía en ese tiempo con lo que sucede hoy. Entonces, Dios le reclama y le amonesta al pueblo y le dice, tienes tiempo para ti, pero para mí no tienes. Incluso mira, esta casa está desierta, pero la tuya está hermosa. Incluso utiliza la palabra, tus casas artesonadas. Yo, para poder entender lo que significa casas artesonadas, eran casas trabajadas por dentro, esculpidas por dentro. ¿Se da cuenta lo que está pasando aquí? Cada hermano de la iglesia tenía una casa hermosa, tenía una casa bella, la cuidaba y la artesonaba por fuera y por dentro, y la cubría con madera tallada en esos tiempos y todo lo demás. Pero la casa de Dios estaba en ruinas. Y ellos decían, todavía Dios no quiere que trabajemos en su obra. Yo me voy a preocupar de lo mío. Eso es lo que el pueblo pensaba en ese tiempo. Lo más importante en toda tu vida lo tenemos o lo ponemos a un lado. Interesantemente, Ageo dice lo siguiente en el versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Me despierto, voy al trabajo. En el trabajo hago lo que tengo que hacer. Regreso a la casa. En la casa hago lo que tengo que hacer. Medita en todo lo que tú haces. Los días sábados, los días domingos, ¿para dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde gastas tu dinero?
¿Con quién conversas? ¿Con quién hablas? ¿Qué dices? ¿Qué palabras utilizas? ¿Qué miras? Medita en tus caminos. Pero lo que me llama la atención es que no solamente el versículo 5 lo dice. En un solo capítulo encontramos las mismas y exactas palabras del versículo 5. La encontramos en el versículo 7. Lo mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué Dios lo repite? ¿Por qué lo repite 2 veces en un mismo capítulo, a un mismo pueblo, en una misma conversación? ¿Porque es poco importante? No, porque es muy importante, extremadamente importante para Dios que meditemos en dónde estamos caminando hoy. ¿Con quién estamos caminando y qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros propósitos, nuestras metas? ¿Cuáles son nuestras miras? ¿Qué es lo que estamos haciendo para invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, nuestros dones, todo lo demás? Pero Dios dice: no me lo estás dando a mí, a ti solamente. Hermanos, las consecuencias, por eso puse el título de esa forma, las consecuencias que acarreas al ocuparte más de ti que de Dios son desastrosas. Escuche bien, hermanos, porque uno termina la predicación y se va a sus quehaceres. Las consecuencias que acarreamos al ocuparnos más de nosotros mismos que de Dios son eternalmente desastrosas, pero se comienzan a ver los principios en esta vida, no en la eterna. Mira lo que dice la Biblia: siembran mucho y recogen poco. Y continúa la palabra en un solo versículo: comen y no quedan satisfechos. Beben y su sed no se sacia. Y continúa la palabra diciendo: se visten y no logran abrigarse. Y lo último que nos cae a muchos de nosotros, y el pago lo recibimos en un saco roto. Cuando yo leí eso, hermanos, en un solo versículo se hizo un sándwich. El versículo 5, medita en lo que te voy a decir. Medita en estas cosas. Y el Señor comienza a mencionar todo eso. Y después de mencionarlo, lo que ustedes ven ahí, vuelve a repetir: medita en esto. Las mismas palabras. Hizo un sándwich de esto. Cuando podemos nosotros entender este tipo de cosas, leemos en nuestro propio lenguaje, en nuestra jerga: se trabaja mucho y se gana poco. Dígame usted si no es verdad. Se trabaja de sol a sol y se gana poco dinero. Por lo menos eso es lo que ocurre a algunas personas. El dinero se va y rinde casi nada. Eso significa que recibimos el pago y se va en un saco roto. Andamos como insatisfechos. Las calles están llenas de gente corriendo en sus automóviles, tal y como lo dice por allá Daniel, que correrán hacia las plazas desesperados como caballos de fuego, dice, precisamente hablando acerca de los carros. Desesperado comprando ropa. Y el closet está lleno de zapatos, de carteras y de trajes de ternos. Y las corbatas ya no puedo ni elegir cuál porque están escondidas entre todas. Pero esos somos nosotros. No hay gozo ni felicidad completa. Y aún el ánimo y las fuerzas se han ido. Por enfermedad, está bien. Por vejez, lo que sea. Pero estas cosas, estas características nos identifican a cada uno de nosotros y del mundo. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Judá cuando Dios le da a Ageo esta profecía.
no entendemos que la fuerza viene de Dios. No nos damos cuenta de que si respiramos es porque Dios ha permitido que podamos inhalar y exhalar oxígeno, porque ni siquiera lo pensamos. Respiramos sin darnos cuenta. Y no le tenemos que decir al corazón, corazón, palpita una vez más. Ni tampoco le decimos a la sangre, sangre, corre por todas las venas y las arterias y los capilares y llena todo el cuerpo. No tenemos que decirle al cabello, cabello, crece. ¿Y quién lo hace? 2 Corintios 9, 8 al 9 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pero espérate, nosotros acabábamos de haber leído una cantidad de problemas de que no hay dinero, no hay fuerzas, todo el trabajo se va en un saco roto, pero la palabra de Dios nos está diciendo de que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Será que nosotros estamos deteniendo las bendiciones de Dios en nuestra propia vida? La palabra del Señor nos sigue diciendo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea que la promesa de Dios es que Él nos va a multiplicar en abundancia. Nos proveerá de forma múltiple, aumentará nuestra sementera. ¿Sabe lo que significa la sementera? El banco. La sementera significa el banco. La cuenta de su banco va a estar más grande. Y yo no le voy a estar pidiendo dinero aquí que traiga a la iglesia, porque eso es una falsedad, lo que dicen algunos. Ponga dinero aquí para que, nada de eso, eso es un engaño. Usted sea fiel a Dios con lo que el Señor le ha dicho. Sus diezmos y su ofrenda a Él. Pero cuando usted es fiel a Dios con sus ofrendas, especialmente con sus diezmos, hermanos, su sementera nunca va a bajar. Su banco, en el banco, sea Wells Fargo, sea Liberty, sea el que usted tenga, usted va a ver la diferencia y usted va a decir, wow, ¿y por qué? ¿Cómo es esto? Está haciéndole fiel a Dios y Dios promete de que Él va a aumentar, a proveer, a multiplicar hasta que seamos enriquecidos en todo, hasta el punto de poder dar con liberalidad a otras personas. ¡Wow! Increíble. Pero yo no tengo fuerza, ya estoy viejo. La palabra del Señor dice en Isaías 40, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Pues al pueblo de Judá, después que les habló de esa forma, Él le dice, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Sube al monte, trae madera y reedifica la casa de Dios. Usted dirá, pero espérate, este edificio está más o menos bueno, está estable, no necesitamos ir al monte. Pero si hablamos desde un punto de vista espiritual, ¿cuál es el templo que tú necesitas reedificar? Después de todo, la palabra del Señor dice que Él no habita en templo hecho de manos, sino que habita en el corazón del hombre. ¿Será que tu templo, el templo de Dios, es tu corazón? ¿Será que tienes que reedificarlo? ¿Será que Dios te pide, sube al monte? Subir un monte no es fácil, hermanos. Yo he subido monte y he estado, pero por la mitad, un cuarto de la mitad ya cansado. Y sin embargo hay otros que están en mejores condiciones, que están llegando a la punta. Subir a un monte es difícil. Pero Dios te pide, sube al monte. Sube al monte de la oración.
Sube al monte de la palabra de Dios. Sube al monte de la alabanza. Sube al monte de la adoración a Dios. Sube al monte de la entrega a Dios, de que tu vida y tu testimonio brille desde la punta de ese monte para todas las naciones, que brille para tu familia, para tus amigos. Sube el monte, aunque te cueste de rodillas. Trae madera, así como la madera que Cristo tuvo que llevar desde Jerusalén hasta el monte de la calavera. Toma tu cruz y sígueme, dijo Cristo. Trae madera y comienza a reedificar la casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad. Por eso que yo lo puse de dos formas. Solamente los requisitos de Dios fueron eso. Y después lo que Dios iba a hacer. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Tú quieres glorificar a Dios con tu vida? ¿Quieres glorificar a Dios con tu testimonio, con tu vida? Sube al monte. Trae madera y comienza a reedificar la casa donde Dios mora, que es tu corazón. De este templo no está hablando, ni del tercer templo salomónico que se ha de levantar en Jerusalén. Habla de tu templo. ¿Te has preocupado quizás de muchas cosas? Me hablo retrospectivamente también. A lo mejor me he preocupado de otras cosas. De mi casa, de arreglarla, de mi carro, de mi ropa. Pero de la casa de Dios internamente, a lo mejor no me he preocupado. Por eso el Señor dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hermano, no se vaya sin entender esto. Eso es palabra de Dios para cada uno de nosotros en el día de hoy. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo. Por eso se detuvo. Dígalo conmigo en alta voz. Por eso se detuvo. Una vez más. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hay algo que detiene las bendiciones de Dios. Lamentablemente hay algo que detiene las bendiciones de Dios. Y Dios permite que la tierra no reciba el agua, que los árboles no den sus frutos. Y estamos hablando de forma simbólica. Y continúa diciendo, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre todo tu trabajo. Sobre todo trabajo de tus manos mandé sequía. Señor, ¿por qué trabajo todos los días y no tengo dinero? Señor, ¿por qué me esfuerzo y no tengo plata nunca? La palabra del Señor dice, porque te has preocupado de tus cosas y no de mi casa. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso Él nos dice, suba al monte, traiga madera, reedifica la casa de Dios, y entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres glorificar a Dios? Vamos a caminar espiritualmente hacia el monte de la transfiguración, y encontrarnos con Cristo Jesús. Y para poder encontrarnos con Cristo Jesús, tenemos, hermano, que subir la cuesta. Soportar a tu hermano, soportar a tu hermana. Que no me gusta mi hermana por esto y este otro. Que no me gusta mi hermano por esto y este otro. Yo lo vivo igual que ustedes. Soy humano. Pero hay una copa que tenemos que tragarnos. Tenemos que poner nuestra vista en Dios. Y tenemos que subir la cuesta.
tenemos que subir la cumbre, montar la madera en el hombro y comenzar a reedificar el corazón. Vamos a ponernos de pie.